Si Messi, se lo decía al Riff hace un ratito, si Messi no fuera Messi, no estoy renegando de Messi, pero si Messi no fuera Messi, hoy estaríamos todo el día hablando de Julián Álvarez. Lo de Julián Álvarez es absolutamente superlativo. No, creo que todavía no pusimos la verdadera dimensión de lo que logra este pibe. Porque fue a un lugar donde tranquilamente podría haber comido banco todo el tiempo, no jugado nunca, y terminar en jugar en el Brighton, en el otro y deambular. Llegó, se ganó un lugar rápido, empezó a ser importante. Hoy, en la final de Mundial de Clubes, fue titular. Hizo el primer gol e hizo el cuarto gol. De verdad, si Julián Álvarez no estuviera en es imposible no siempre obnubilarnos con Messi. ¿Cómo no lo vamos a hacer? Pero imaginemos un mundo sin Messi en este rato. ¿Qué estaríamos hablando de Julián Álvarez? Todo el día de él y lo que logró, y campeón de este y campeón del otro y campeón del otro y de lo otro, y cómo habla Guardiola de él y cómo hablan todos de él, y lo importante de cada vez que juega un torneo va y lo gana, porque además está tocado por la varita. 6 torneos desde que salió campeón del mundo ganó. Claro, o sea, un torneo cada 2 meses. Está un equipo impresionante, está en el mejor equipo del pero mundo. Es parte del equipo, no es que juega a veces. Hace goles importantes. Hay que estar en el mejor equipo del mundo. Pero, Dios mío, qué bárbaro. 2 goles y una asistencia, además. Es difícil después, porque no va a ser Messi, está claro, porque es otro estilo de jugador. Pero es difícil tan rápido tener uno. Y ya Argentina tiene uno para 3-4 años a ir ahí peleándola. No va a ser el mejor del mundo, va a estar ahí entre los 4 o 5, estoy seguro. Porque además el pibe tiene una cabeza para hacerlo. Claro, un monstruo. Eso es, lo de la 23 cabeza años. del pibe es muy notorio. Da la sensación que por momentos no tiene techo. Vos no sabés cuál es el techo de él. Y además, después de esto, siendo titular, ¿cuál es el paso que tiene que dar un jugador estando en el City a este nivel? Al Madrid. Que te lleve el Madrid. Porque después da la sensación que un jugador en ese nivel, donde vaya, es como un paso atrás. Sí, aunque sea titular indiscutible del Tottenham. Claro, saltó de River al City y mantiene un nivel cada vez que le toca jugar. No, además hay una cosa concreta. Él juega en el puesto de Haaland, ¿no? Haaland hoy no jugó, está suspendido. Pero nadie piensa en que no forme parte del equipo, porque él no es que es el jugador número 14, número 15, puede ser suplente del 9 indiscutido. Se las arregla para ocupar otro lugar. Guardiola no se desprende de él ni de casualidad. No, que salga Grillo, que salga Foden, que salga alguno y que juegue él. Sí, claro. La verdad que es impresionante, y no quería, pese a que es un día que hay mucho y hay poco tiempo, dejarlo pasar, porque de verdad estas cosas hay que disfrutarlas, hay que darle el valor verdadero, no es exagerar, porque si iba a decir, ¿por qué de River? Ojalá parezca que Barco sea así. Ojalá que Barco sea así, por decir el que me parece que puede dar un salto, no creo que a este nivel, pero que pueda dar un salto. Ojalá que cualquiera sea así, que Argentina tenga este tipo de jugadores, es de verdad muy, muy auspicioso, y sobre todo pensando en cuánto tiempo nos falta para que, Messi diga, chau, ¿no? ¿Llegará o no llegará al otro mundial? Y no sabemos, por las dudas ya empezás a tener todo esto. Así que está buenísimo. Bien, me voy rápido. No para de ganar, ¿no? No el City. Nuestro número 9. Todo ganó. Salvo le falta un torneo, algo que inventar, el invento de ahora, ¿no? La superfinal, algo la superfinal le debe faltar, pero la verdad que fue una máquina, ganó, digamos, le contámosle a la gente que a las 3 de la tarde se jugó. A las 5 terminó, 4-0 ganó el equipo europeo Manchester City sobre el Fluminense. Y en enero cumple 24 recién. 24. Tiene la carrera realizada, la carrera soñada por cualquier futbolista. Hoy te nombré porque dice lo hizo con el pecho, con el pechito Barazone. Sí. Digo, Pechito Barazone hizo el gol. Ahora, Julián Álvarez el 1-0. Es increíble Fluminense, porque se ven imágenes. Había un rato del primer tiempo de supremacía de la tenencia de Fluminense sobre el City, que es el equipo en el mundo que más la tiene. Y Guardiola dijo, rescatan la esencia de los 70 del fútbol brasileño. Uh-huh. Pero así te va también, ¿eh? Los riesgos es, si jugás al juego bonito, corres esos riesgos, que todos los equipos sean impiedosos con el ataque. La C4 un equipo sudamericano. Claro. Un equipo sudamericano. Yo digo que a estos equipos, para mí, no le puede ganar nunca, y el único que lo puede complicar es un equipo argentino.
me parece. Siendo menos a lo mejor que Fluminense, pero se lo complicás un poco más, ¿no? Trabándolo como Estudiantes. Sí. El ejemplo es lo que hizo Estudiantes de La Plata. Algunos dirán, ¿fue indigno o no fue indigno? Para mí fue muy digno porque era el mejor equipo. El mejor equipo de la historia era ese, y Estudiantes lo forzó a una sensación de incomodidad. Y hoy se comió Cuartirolo, el Fluminense, y le ganó el City. Bueno, ya cuando preparás un partido y a los 3 minutos, ¿no? Aparece un argentino y tácate y te hace un gol y ya te lo ves acomodar. Hizo el primero y el cuarto, ¿no, Tiburón? Sí, al principio del partido y al final. En el minuto 88 marcó el cuarto para la victoria del City 4-0 frente al Flu. Primer título del mundo, en este caso para este equipo inglés. El único título que le faltaba a Julián Álvarez. Porque, decíamos que estas copas que se inventaron ahora acá le debe faltar una recopa. No, la del campeón de uno no debe haber jugado él. La que cuando salí campeón del primer torneo, el segundo... El trofeo de campeones. El trofeo de campeones no debe haber jugado, pero bueno, no, tampoco... porque creo que River no lo jugó. O sea, River fue campeón con Julián. Esa final se la deben a River todavía. Hubo un trofeo de campeones de River con Colón de Santa Fe. Con Racing. Mira, ganó un trofeo de campeones en el 2021. Y con el de Colón, claro, ¿ves? Que fue en Santiago también. Le falta la Copa de la Liga. No, y le falta el trofeo de campeones, que es del torneo que ganó Julián. Porque River quizás jugó el trofeo de campeones por Copa Argentina. Pero lo ganó otro. No importa, otro, obvio, pero lo ganó. Mira, son 15 los títulos que ganó Julián en estos 23 años que tiene él. Mal, ¿no? 23 años, 24. Cumple 24 en enero. Mira, ganó la Copa Libertadores con River en el 2018. Con River la Recopa Sudamericana 2019. La Copa Argentina 2019. La Supercopa Argentina 2019. Después tiene la Liga Profesional con River 2021 y el Trofeo de Campeones con River 2021. Claro, lo juega. Lo juega el Trofeo de Campeones. Le gana 4-0 Colón. Mañana no se quiere. Lo juega contra Colón. Le gana 4-0 Colón y hace 2 goles. Claro. Pero ese Trofeo de Campeones, ¿River lo juega por el campeonato o por la Copa Argentina? Por el campeonato. Porque le deben una final como a Boca. No, el Trofeo de Campeones no juega campeón de la Copa Argentina. Vos te estás confundiendo con la Recopa. Tenés razón. Claro. No, la Supercopa. La Supercopa. El Trofeo de Campeones, Martín, lo juegan los dos campeones del año del fútbol. Campeón de la Copa y del torneo. Bueno, señores, la 5 verdad... con el City tiene ya. ¿Cómo? 5 con el City, 4 con la selección. Con la selección hay que sumarle el preolímpico sudamericano que tiene. Un pibito que te lo cruzás por la calle y viste que el otro día lo veía con pilcha no de jugador, sino con pilcha en Inglaterra, ¿no? Veía unas imágenes. Y viste que no agarró todavía la cosa del jean de millones y de estas cosas. Bajo. No va a agarrar tampoco. No, lo veía, pero por eso lo veían. Mirá que es difícil porque ese es un mundo bravo donde todo te lleva a tener un montón de cosas, ¿no? Y con Marcelo decisiones... Que tiene razón Alfredito Bernardi, dice, que lo lleven a los Juegos Olímpicos de París. Lo quieren hacer ganar, claro. Sería fantástico. Y que bueno, mirá. Entonces yo lo que decía, lo veía vestido así, una camperita, viste, así que común y corriente, un pibe con esa cara de... Sigue teniendo cara de nene. A vos te gustaría conocer a la familia, Marcelo, porque creo que algunas decisiones ayudan a que después vengan los éxitos. Julián Álvarez eligió irse a Manchester con su familia. Está su mamá, su papá y sus 2 hermanos que también juegan al fútbol y juegan como los dioses. Sí. Los 2 hermanos. Por eso, cuando había muchos apresurados, yo no sé si dar nombre de esta mesa porque no los recuerdo bien, no quiero meter la pata, no me gusta acusar gratuitamente, donde, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que ir porque va a jugar Haaland, se tiene que ir a préstamo a otro club, a un equipo importante, a otra liga, se tiene que ir. No, muchachos, aprendan lo que siempre decían los Palermo y los Guillermo Barros Echeloto, y también parte de ahí, pero yo los recuerdo por ellos, de Boca, de River, y ahora vamos a poner el Manchester City, no te tenés que ir nunca. Máxime cuando tenés a Guardiola como técnico, que debe ser una máquina de enseñarte cosas todos los días, y aparte, después, por ahí te transforma en mejor jugador estando al lado de un animal, porque si en los momentos que nosotros, ¿qué le reprochábamos también a Guardiola? Le decíamos, che, ¿cómo no le invento un puesto para que pueda jugar junto el campeón del mundo contra alguien que no juega campeonato del mundo, porque su selección, la de Haaland, no es una selección mundialista, digamos, ¿no? Pero bueno, nos vamos a ir a Santiago. Julián Álvarez marcó un doblete que incluyó un gol de pecho a Leo Messi, dio una asistencia y es campeón del Mundial de Clubes
La Araña Álvarez tuvo una noche mágica en la paliza de 4-0 del Manchester City sobre Fluminense, que lo sufrió por duplicado por 2 en la red. Así que, igual que la Pulga, Leo Messi, Julián Álvarez también quería dejar su huella en el Mundial de Clubes. En el arranque de la final con el Flu, el Araña marcó un gol, pero no de cualquier forma, sino lo hizo con el pecho, como lo hizo Leo Messi ante el pincha Estudiantes de La Plata en 2009. Minutos más tarde llegó la asistencia y el doblete en una noche mágica en Arabia Saudita, cuando transcurrían apenas 40 segundos del primer tiempo. En Arabia, Marcelo despejó corto hacia la mitad de la cancha, a que tomó la lanza, avanzó varios metros, sacó un chutazo, un potente remate desde fuera del área que se estrelló en el poste derecho del arco del Flu y fue a parar directo al área chica. Allí estaba frotándose las manos el exjugador de River Plate, que se tiró de palomita, pero no tocó la pelota con la capocha, sino con su pectoral, con el arquero Fabio desparramado a un costado. La pelota cruzó sin impedimentos la línea de meta y significó el 1-0 para el equipo de la Premier League, los Citizens. El gol de Julián hizo recordar mucho al que marcó Messi al Estudiantes de Alejandro Sabella en el Mundial de Clubes de 2009. El pincha ganaba aquel partido histórico con un cabezazo de Mauro Boselli, pero Pedro se lo empató sobre la hora y ya en tiempo extra el número 10 firmó el 2-1 con un recurso bastante curioso. Más coincidencias, ambos fueron dirigidos por Pep Guardiola y lo sufrieron los rivales sudamericanos. ¿Qué pensás de la Araña, que después también clavó el cuarto gol? Está en un nivel superlativo. La Araña Álvarez, uno de los delanteros de la selección argentina de Paso Cañazo, campeona del mundo Qatar 2022. En fin, esto es fútbol.